Huellas de sangre. No pocas veces el alumno, ya en el desempeño de su profesión de detective, se enfrentará con casos donde los rastros sanguíneos desempeñan un papel fundamental en el esclarecimiento de ciertos hechos. Cuando en el curso de una investigación tropecemos, ya sea en el lugar del hecho o entre la ropa de la víctima o del sospechoso, con manchas que aparentemente sean de sangre, debemos seguir el proceso deductivo, proceso eliminatorio siguiente, que como veremos va de lo general a lo particular. En presencia de una mancha presumiblemente de sangre, debemos hacernos una pregunta, una primer pregunta. ¿Es o no es sangre? Una vez establecido que en realidad sí es sangre, surge entonces la segunda pregunta. ¿Es sangre humana o es sangre de un animal? Determinado que es sangre humana, surge la tercera pregunta. ¿Es una mancha de sangre reciente o es antigua? Si resulta ser reciente, surge la cuarta pregunta. ¿Pertenece a la víctima o pertenece al victimario? Y, finalmente, una vez constatado a quién pertenece, viene la quinta pregunta. ¿De qué parte del cuerpo es? El estudio de la sangre es muy importante para el esclarecimiento de más de una situación, sobre todo por el hecho de ser manchas muy persistentes y casi indelebles. Es falso creer que una ropa manchada de sangre y lavada ha eliminado todo rastro. En realidad solo se ha eliminado la sangre de la superficie exterior visible, pero en las fibras del tejido la mancha queda. La ciencia moderna hace resurgir estas manchas por medio de rayos ultravioleta filtrados. Las manchas de sangre, incluso tras lavados o intentos de limpieza, pueden ser detectadas mediante luces forenses como la luz ultravioleta y el reactivo luminol, o el más nuevo Blue Star, una versión mejorada del luminol, con ventajas en seguridad, visibilidad y preservación de pruebas. Estos métodos, combinados con técnicas modernas de fotografía forense, permiten registrar con precisión la ubicación de las manchas y rastros en la escena. Siguiendo entonces el método que nos hemos trazado, debemos tener en cuenta: primero, el alumno que se enfrente con un hecho de sangre deberá ubicar todas las manchas posibles en el lugar del crimen, como también en la casa del sospechoso. Además de examinar detenidamente las ropas, observará los instrumentos que tengan relación con el hecho. Con sumo cuidado buscará los rastros sanguíneos en los lugares aparentemente más inverosímiles. Al examinar la hoja de un cuchillo, no estará de más desarmar la hoja y luego estudiarla detenidamente y realizar la misma operación con el mango desarmado, ya que es muy probable encontrar en los intersticios del cuchillo rastros sanguíneos, si el arma que se examina fue la usada por el asesino. Preferentemente debe buscarse rastro de sangre en las partes inferiores de las mesas, sillas y demás muebles, pues es en esos lugares donde instintivamente el asesino limpia sus manos ensangrentadas, fregándose las yemas de los dedos con esas superficies. Son lugares estos donde más fácil resulta ubicar huellas dactilares. Los objetos manchados de sangre deben ser sometidos a un minucioso estudio en el laboratorio, pero previamente el detective sacará una fotografía general panorámica o hará un croquis para poder ubicarlas con relación a los demás objetos en la reconstrucción del hecho. Las manchas de los objetos imposibles de transportar serán fotografiadas primero y raspadas después, escogiéndose de esta manera los elementos necesarios para el análisis. El detective buscará cuidadosamente manchas en telas oscuras
pues en estas las mismas son poco visibles y si se halla ante un sospechoso, deberá efectuar una minuciosa limpieza en seco de las uñas del mismo, pues en ellas puede haber rastros de sangre. Recogidos los elementos que deban someterse a análisis, surgirá la segunda pregunta. ¿Es o no es sangre humana? Como ya hemos señalado, la presencia de glóbulos rojos indica que hay sangre. Ahora bien, los glóbulos rojos tienen formas variadas y también varían de tamaño según las especies animales a que pertenecen. Son de forma elípticos en los pájaros, en los peces, en los reptiles, en los batracios y en algunos mamíferos del grupo de los camélidos, como ser llama, vicuña, alpaca, camello, dromedario. En estos últimos es por excepción, ya que salvo los nombrados, en todos los demás mamíferos, la forma de los glóbulos rojos es redonda. La sangre humana presenta glóbulos rojos de forma redonda, como muchos otros mamíferos, de ahí que para distinguirla se deban efectuar mediciones de su diámetro con microscopios especiales adaptados a esas tareas. Además de la determinación del origen de la sangre, mediante el análisis microscópico y serológico, en casos específicos se aplican técnicas inmunológicas que permiten diferenciar sangre humana de sangre animal. Estas pruebas se complementan con el análisis de proteínas y otras moléculas que son características de cada especie. En cuanto a la tercera pregunta, o sea, ¿es reciente o es antigua? Mediante la observación visual evaluamos el color. Una mancha de sangre reciente suele ser de un color rojo brillante debido a la presencia de oxihemoglobina. A medida que pasa el tiempo, la sangre se oscurece y se torna marrón oscuro o negro. Esto ocurre por la descomposición y oxidación de la hemoglobina. Es importante la textura, la consistencia. Las manchas de sangre fresca son húmedas y líquidas. En cambio, con el tiempo secan y aguantan formando una costra. Se usan pruebas químicas para analizar la antigüedad de la hemoglobina, así como técnicas de espectroscopía, prueba de cristales, análisis microscópico de los glóbulos rojos, métodos que, en combinación, permiten a los expertos forenses realizar una estimación bastante precisa de la antigüedad de una mancha de sangre. En la cuarta pregunta nos preguntamos ¿a quién pertenece la sangre analizada? ¿A la víctima o al asesino? A partir de una mancha de sangre, las técnicas de ADN juegan un rol fundamental en la identificación del perfil genético, incluso en casos donde las muestras sean mínimas o estén degradadas. Las técnicas de extracción y análisis de ADN en criminalística incluyen PCR, reacción en cadena de polimerasa, que permite amplificar fragmentos de ADN obtenidos de muestras antiguas o degradadas, facilitando la identificación de perfiles genéticos únicos. STR, Short Tandem Repeat, analiza regiones específicas del ADN que presentan variabilidad en la población y permiten una identificación precisa. Otra prueba es el ADN mitocondrial, especialmente útil en casos donde la muestra nuclear es insuficiente, ya que permite rastrear linajes maternos y es valioso para muestras muy antiguas o dañadas. Otra técnica es la ISTR, se utiliza para identificar el ADN específico del cromosoma Y, lo cual es útil en casos de agresiones sexuales o donde se necesita identificar perfiles masculinos. Queda por contestar la última y quinta pregunta. ¿De qué parte del cuerpo proviene una determinada mancha de sangre? No pocas veces el detective, al interrogar a un sospechoso y al preguntarle el origen de una mancha de sangre, se hallará con la respuesta de que la misma proviene de una hemorragia nasal o de un accidente.
Para verificar la verdad de tal afirmación, será necesario que el detective tenga un conocimiento acabado sobre la posición y forma de las manchas sanguíneas. Diremos que las manchas halladas en la parte exterior de un chaleco o camisa y que tenga formas alargadas como lágrimas pueden muy bien provenir de una hemorragia nasal. Las manchas redondas, pequeñas y múltiples son manchas proyectadas y no provienen de haberse secado con la prenda que las muestre. Las manchas que ensucian la parte interior de las prendas más que la parte exterior de las mismas tienen poca posibilidad de provenir de una hemorragia nasal. Para determinar la parte del cuerpo de donde proviene una determinada mancha de sangre, se procederá por medio de un análisis microscópico. Si el alumno halla pelos, es probable que la sangre provenga de una herida del cuero cabelludo. En los casos de violación, la sangre proveniente de la hemorragia es muy posible que presente al campo del microscopio espermatozoides y pelos del pubis. En la sangre menstrual se podrán observar células de la mucosa uterina y algunos microbios característicos de la vagina. En las manchas debidas a picaduras de pulgas se encontrarán las granulaciones negras debidas a las excreciones del insecto. En la sangre hemorroidal se observarán restos alimenticios y células del canal digestivo. Por sobre todo, el alumno deberá tener en cuenta que en caso de sangre diluida en agua, como ser en una pileta o bañadera, es muy difícil calcular y por consiguiente no deberá hacer cálculos en exceso, pues tiene que saber que algunas gotas de sangre bastan para enrojecer un litro de agua. Es importante determinar por la forma de las gotas de la sangre la postura del herido en el momento del hecho y sus movimientos posteriores, pues nos permitirá la concepción de múltiples hipótesis tendientes a aclarar el hecho motivo de la investigación. Famoso es el caso de la mujer cuyo cadáver permitió establecer que había sido ultimada mientras se encontraba sentada en el suelo. Este hecho permitió deducir que, si no se había levantado en oportunidad de que el homicida entrara en la habitación del crimen, ello obedecía a la gran familiaridad y confianza que tenía la víctima con su atacante, lo cual orientó la investigación hacia sus allegados más íntimos, con el resultado de que su propia mucama había sido la homicida. Observando gotas de sangre en el suelo, el estudio de sus formas nos puede revelar la postura que tenía el sujeto del cual esas gotas cayeron. En una palabra, podremos saber si está parado o se hallaba en movimiento, si estaba derecho o estaba tendido. Si una persona está parada, la gota cae perpendicularmente y tiene forma redonda, siendo las salpicaduras que irradia regulares, diríamos como los rayos de un foco luminoso. Si la distancia es corta y han caído sobre una superficie lisa, las gotas aparecen en forma redonda. Si la altura es mayor, las gotas tendrán bordes dentados, cuya profundidad guardará relación con la altura. A mayor altura, mayor será la irregularidad y más profundas serán las entradas de dichos bordes. Si la gota cae de una altura considerable, digamos de 2 o 3 metros, el contenido de la gota se dividirá en numerosas gotas más pequeñas. La observación precedente es tan solo aplicable cuando las gotas caen verticalmente desde un objeto en reposo. ¿Por qué? Porque si procede de una persona en movimiento, en ese caso el movimiento de la gota consta de dos componentes. Uno, el movimiento vertical o de caída debido a la fuerza de la gravedad. Pero dos, hay un movimiento horizontal debido al avance de la persona. Cuando la primera parte de la gota llega al suelo, la porción restante continúa moviéndose en dirección horizontal y chapotea sobre la primera parte, formando por ello proyecciones dentadas. La dirección de estos dientes revela la dirección hacia la cual se mueve la persona. Cuando mayor es la rapidez del movimiento, más angostas son las gotas de sangre y sus dientes.
Debe, sin embargo, tenerse en cuenta que la gota puede presentar también el mismo aspecto bajo otras circunstancias. Por ejemplo, una de ellas sería si en el acto de cometerse un homicidio, el hacha, tinta en sangre, es elevada para asestar un segundo golpe. Pueden desprenderse del arma algunas gotas de sangre que asumirán las características arriba descritas. No debe llegarse con excesiva rapidez a conclusiones concernientes a la dirección que llevaba una persona por el aspecto que ofrecen las gotas de sangre. Es posible que la persona al caminar haya movido la mano ensangrentada en dirección contraria a la seguida por ella, o pudo ser también que haya permanecido inmóvil moviendo solamente el brazo. En estos casos los dientes de las gotas se extenderán en dirección opuesta. Si la gota de sangre es bruscamente lanzada en ángulo recto, el contenido de la gota se dividirá en otras gotas más pequeñas. A consecuencia de la rapidez del movimiento de las gotas al tocar el objeto, la última porción de la gota continuará sobre la primera parte con tal velocidad que se formará una mancha parecida a un signo de admiración. La determinación en punta de este signo revelará la dirección del movimiento. Cuanto más obtuso sea el ángulo con que la gota incida en el objeto, más gruesa será la punta del signo de admiración. Cuanto más agudo sea dicho ángulo, más larga y estrecha será la punta. Si la gota de sangre es lanzada desde mucha distancia, toca oblicuamente una pared vertical, la dirección de la punta del signo de admiración puede llevar a falsas conclusiones. La observación indicada es para las gotas que se originan a corta distancia. Si la distancia es grande, cada una de las gotas llevará su movimiento propio de descenso en virtud de la gravedad. En este caso, aun siendo completamente horizontal la primitiva dirección de la gota, su mancha sobre la pared puede tener las puntas en dirección opuesta a la del movimiento. El material sobre el que se encuentran las gotas de sangre es importante, pues puede modificar la forma original de las mismas. Si la sustancia sobre la que se encuentra es metal pulido, madera dura, pulida, vidrio, porcelana, cuero o materiales análogos, la gota de sangre mantendrá su forma original. Pero si el material es poroso, como por ejemplo el papel secante, algodón, lana, pelo, ladrillos porosos o madera blanda, la forma original se modificará en virtud de la absorción del elemento líquido por la sustancia que lo soporta. Ninguna mancha de sangre se ofrece con tan marcadas características que permiten llegar a una conclusión definitiva sobre su origen. Amplia experiencia se requiere para llegar a deducciones acertadas. La posición y forma de las manchas deben ser cuidadosamente fotografiadas y dibujadas. Es también importante la forma de las manchas de sangre en los vestidos, pues constituye un medio de comprobar las explicaciones que ofrezca el inculpado sobre la presencia de las manchas en su ropa. Cuando, por ejemplo, un sospechoso afirma que la presencia de gotas de sangre en sus prendas de vestir se debe a que ha tocado esas prendas con sus manos ensangrentadas, es posible llegar de inmediato a la conclusión de que está mintiendo. En conclusión, el análisis de huellas de sangre en criminalística ha evolucionado con la incorporación de las técnicas de ADN, aumentando la precisión en la identificación de perfiles y la reconstrucción de hechos. La precisión y fiabilidad de estos métodos hace de la criminalística una ciencia clave en la resolución de crímenes, proporcionando pruebas sólidas y verificables en el ámbito judicial.